27 de junio, feliz día de reposo, la venida de El Libertador. Continuamos con esta hilación historicista y también que se extendía en los tiempos de Zorobabel, Nehemías, Esdras, una línea profética que marcaba la venida de el que entraría a ese segundo templo y llenaría la casa de todo su Shekinah a través de los largos siglos de tribulación que hemos estado viendo, de tinieblas, de oscuridad, angustia. Isaías 8:22 nos da ese resumen, que distinguieron la historia de la humanidad desde el momento en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron su hogar edénico, hasta el tiempo en que apareció el Hijo de Dios como Salvador de los pecadores. La esperanza de la raza caída se concentró en la venida de un libertador para librar a hombres y mujeres de la servidumbre del pecado y del sepulcro. La primera insinuación a una esperanza tal fue hecha a Eva y Adán, de la sentencia pronunciada contra la serpiente que representaba a Lucifer en el Edén, cuando el Señor declaró a Satanás en oídos de ellos: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Al escuchar estas palabras, la pareja culpable le inspiraron entonces esperanza, porque en la profecía concerniente al quebrantamiento del poder de Satanás discernió una promesa de liberación de la ruina obrada por el pecado, la transgresión, aunque le iba a tocar sufrir por causa del poder de su adversario, en vista que hacía y que había caído la pareja por el pecado. Su influencia seductora de Satanás había decidido desobedecer a la clara orden de Jehová. No necesitaban ceder a la desesperación absoluta, pues vendría un libertador, libertador del pecado, un libertador espiritual. El Hijo de Dios se ofrecía para expiar su transgresión con su propia sangre. Se le iba a conceder un tiempo de gracia durante el cual, por la fe en el poder que tiene Cristo para salvar, podrían volver a ser hijos de Dios. Mediante el éxito que tuvo al desviar al hombre de la senda de la obediencia, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Esto lo confirman varios pasajes, incluyendo 2 de Corintios 4:4. Pasó al usurpador entonces, Satanás, el dominio que antes fuera de Adán. Pero el Hijo de Dios propuso que vendría a esta tierra para pagar la pena del pecado, y así no solo redimiría al hombre, sino que recuperaría el dominio perdido. Acerca de esta restauración profetizó Miqueas cuando dijo: oh torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión vendrá hasta ti, y el señorío primero. Miqueas 4:8. El apóstol Pablo llamó a esto la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Y el salmista David pensaba en la misma restauración final de la heredad original del hombre cuando declaró: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29. En esta esperanza de redención por la venida del Hijo de Dios como Salvador, Rey, no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunas personas, amigos y amigas, cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Esas sombras fue la teocracia judía, todo lo que tenía que ver con los sacerdocios. Esa sombra fue el corderito ofrecido por Adán, Eva, por Abel. Desde allí hasta la venida del Mesías, esa sombra vino a cumplirse
con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo mediante Adán. Lo recordamos en Génesis. Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob y otras notables. El Señor conservó las preciosas revelaciones de voluntad. Y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido, por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido. Dios dio a conocer los requerimientos de su ley, de sus 10 mandamientos en piedra, y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio a su amado Hijo. La esperanza de Israel entonces se incorporó en la promesa hecha en el momento de llamarse a Abraham y fue repetida después vez tras vez a su posteridad. Lo siguiente, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Todo el mundo se beneficiaría por la llegada de esta simiente que era Jesucristo. Al ser revelado a Abraham el propósito de Dios para la redención de la familia humana, el sol de justicia brilló en su corazón y disipó sus tinieblas causadas por el pecado y la tristeza. Entonces, cuando al fin el Salvador mismo anduvo entre los hijos de los hombres y habló con ellos, dio testimonio a los judíos acerca de la brillante esperanza de liberación que el patriarca tenía por la venida de un Redentor, Abraham, Moisés, Adán. Cristo declaró en lo siguiente: Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. La misma esperanza bienaventurada fue predicha en la venida y la bendición que pronunció el moribundo patriarca Jacob sobre su hijo Judá. Aquí hay una profecía mesiánica. Lo encontramos en Génesis. Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y al legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:8-10. Nuevamente, en los lindes de la tierra, en los linderos, prometida, el advenimiento del Redentor del mundo fue predicho en la profecía que pronunció Balaam en el libro de Números 24:17. Verélo, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantaráse cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Mediante Moisés, Dios recordaba constantemente a Israel su propósito de enviar a su Hijo como redentor de la humanidad caída. En una ocasión, poco antes de su muerte, Moisés declaró: profeta de en medio de ti a tus hermanos enviaré, como yo te levantaré a uno. Jehová tu Dios lo levantará, a él oiréis. Moisés había recibido instrucciones claras en favor de Israel, concernientes, amigos, hermanos, a la obra del Mesías venidero. Las palabras que Jehová dirigió a su siervo fueron: profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, versículo 18. Como yo pondré mis palabras en su boca y él las hablará todo lo que yo las mandare, dice el Señor Jehová. En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador. Y lo mismo sucedía durante toda la historia de Israel con el ritual de los servicios en el santuario, en el ministerio del tabernáculo y más tarde el ministerio del templo que lo reemplazó. Mediante figuras, sombras, se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Jesucristo como Redentor, sacerdote, rey, y una vez al año se le indicaba a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esto estaba en las sombras del santuario terrenal, que entonces eliminarían
del universo el pecado. Y entonces los pecadores también serían redimidos. Los sacrificios y las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, hacia un servicio mejor. El celestial, el santuario terrenal, era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios, y sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales. Pues Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, dice Hebreos 9:9, es hoy ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos 9:23 y Hebreos 8:2. Desde el día en que el Señor declaró a la serpiente en el Edén: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Supo Satanás que nunca podía ejercer el dominio absoluto sobre los habitantes de este mundo por siempre. Cuando Adán y Eva y sus hijos comenzaron a ofrecer los sacrificios ceremoniales ordenados por Dios como figura del Redentor venidero, Satanás discernió en esos sacrificios un símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Durante los largos siglos que siguieran, se esforzó constantemente por interceptar esa comunión. Satanás incansablemente procuró calumniar a Dios y dar una falsa interpretación a los ritos, la sombra que señalaban al Salvador, y logró convencer Satanás a una gran mayoría de los miembros de la familia humana de que esto no apuntaba a nada, de que era hueco, de que era monótono, de que era repetitivo, mientras Dios, por eso Dios en el Antiguo Testamento dijo: sacrificio me ofreciste, pero no los quise. Ahora, el corazón humano había caído en desesperación, mientras Dios deseaba enseñar a los hombres que el don que los reconciliaba consigo mismo proviene de Dios. El gran enemigo de la humanidad procuró representar a Dios como un ser que se deleita en destruirlos. De ese modo, los sacrificios y ritos mediante los cuales el cielo quería revelar el amor divino fueron pervertidos para servir en medio, por los cuales los pecadores esperaban en vano propiciar con dones, con esa conexión que Dios les había dado, con buenas obras, la ira de un Dios ofendido. Entonces, al mismo tiempo, Satanás se esforzaba por despertar y fortalecer las más malas pasiones de los hombres, a fin de que por su repetida transgresión multitudes fuesen alejadas cada vez más de Dios y encadenadas sin esperanza por el pecado. Querido amigo y hermano, amiga, el mundo antes de la encarnación de Cristo estaba sin esperanza, estaba sumido en la esclavitud, sumido en el pecado. Cuando la palabra escrita de Dios era transmitida por profetas hebreos, Satanás estudiaba con diligencia los mensajes referente al Mesías, pues Satanás también conoce las Escrituras. Seguía Satanás cuidadosamente las palabras que bosquejaban con inequívoca claridad la obra de Cristo en la tierra, entre los hombres, como sacrificio abrumador de sufrimientos y como rey vencedor. En los pergaminos de la escritura del Antiguo Testamento leía que aquel que había de aparecer sería llevado al matadero como cordero. Isaías 53, versículo 7, desfigurado por los hombres y su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, tendría este Salvador, desfiguración causada por los hombres. Ese Isaías 52, versículo 14. El prometido Salvador de la humanidad iba a ser despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y sin embargo iba a ejercer también
un gran poder para juzgar a los afligidos del pueblo. Iba a salvar a los hijos de los menesterosos y quebrantar al violento. Isaías 53, versículo 3 y 4. Estas profecías hacían temer y temblar a Satanás. Salmo 72, 4. Mas no renunciaba a su propósito de anular, si se le era posible, las medidas misericordiosas de Jehová para redimir a la humanidad perdida. Satanás veía en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el Torá, en el Tanaj, la venida de un liberador del pecado, Jesucristo. Resolvió cegar los ojos de la gente hasta donde pudiera, para que no viera el significado real de las profecías mesiánicas, con el fin de preparar el terreno para que Cristo fuese rechazado entonces cuando Él viniera. Querido amigo y hermano, amiga, el trabajo de Satanás por 4000 años, desde Adán y Eva, desde que cometieron ellos pecado, desde Caín y Abel, hasta la venida de Jesucristo como Mesías, fue saber y conocer cómo este libertador vendría, libertador del pecado, cómo embotar la mente de los seres humanos líderes religiosos para que transgiversieran las profecías mesiánicas y no le reconocieran. Te invito a ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el Torá, en el Tanaj, en los antiguos escritos. Oremos para que Dios bendiga nuestro andar, caminar, entrar y salir en este día de reposo. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, bendice a quien sea que haya escuchado este tema, esta predicación, esta meditación. Bendícenos en este día. Permítenos hacer tu voluntad en este día. Permítenos hacer misericordia y no sacrificio. En el nombre de Jesucristo. Amén.